La camarera negra había pasado años trabajando turnos dobles en una pequeña cafetería, ganando lo justo para sobrevivir, pero nunca dejó que el cansancio empañara su amabilidad. Así que cuando vio a un niño frágil en silla de ruedas temblando, bajo la lluvia, no dudó en meterlo dentro, darle de comer y hacerle sentir seguro. Al otro lado de la calle, un multimillonario observaba cada uno de sus movimientos. Ese multimillonario era el padre del niño, y su sencillo acto de bondad estaba a punto de abrirle puertas que nunca hubiera imaginado posibles. La lluvia caía en cortinas implacables que golpeaban el pavimento de Lexington Avenue, convirtiendo la acera agrietada en un desastre resbaladizo y desigual. Las luces de la calle parpadeaban con su tenue resplandor, iluminando apenas los edificios, desgastados que bordeaban la calle. Era tarde, pasaban las 11, y el restaurante ya debería haber cerrado. Pero Serena Carter nunca había sido del tipo de persona que rechaza a alguien que necesita ayuda, no cuando el mundo ya le ha dado suficientes golpes. Estaba detrás de la barra, con la piel morena húmeda por el sudor tras un agotador turno de 12 horas, cuando se fijó la pequeña figura que había fuera, un niño encorvado en una silla de ruedas destartalada, con el pelo oscuro pegado a la frente y un abrigo raído que apenas le protegía del frío. Estaba sentado justo detrás del cártel de neón del restaurante Lexington, con las manos aferradas a una manta deshilachada que no servía para protegerle del frío. Serena frunció el ceño, dejó el trapo y empujó la puerta del restaurante, temblando cuando el viento la golpeó. «Hola, cariño», dijo con suavidad, agachándose a su lado. «¿Qué haces aquí solo?» El niño se estremeció al principio, pero luego levantó la vista, con los ojos azules muy abiertos, buscando algo, buscando. «Estoy esperando a mi padre», murmuró con voz apenas audible por la lluvia. Serena miró arriba y abajo de la calle. No había nadie, solo el tenue resplandor del letrero de una casa de empeños que parpadeaba al otro lado de la carretera, el sonido de los neumáticos silbando contra el asfalto mojado. «¿Dónde está?», preguntó ella con preocupación en la voz. El niño se encogió de hombros y se envolvió más en la manta. Serena exhaló mordiéndose el labio. Había visto demasiadas noches como esta. Demasiados niños abandonados esperando a alguien que no iba a venir. «Bueno, no puedes quedarte aquí fuera, no con este tiempo», le dijo con una cálida sonrisa. «Ven conmigo. Está la calefacción encendida y tengo algo especial para ti». El niño dudó un segundo, pero luego asintió lentamente. Serena tomó con delicadeza las asas de la silla de ruedas y lo empujó al interior del comedor. El calor los envolvió de inmediato y el aroma de las tostadas con mantequilla y el café quemado los envolvió como una manta. Ella lo llevó a un reservado cerca del radiador y le colocó una toalla limpia sobre los hombros antes de agacharse para mirarlo a los ojos. «Soy Serena», dijo con otra sonrisa. «¿Cómo te llamas, cariño?» El niño olfateó sus dedos y los enroscó alrededor del borde de la manta. «Daniel». Serena asintió con aprobación. «Es un nombre fuerte. ¿Tienes hambre?» Él asintió con vacilación. Serena no esperó a que dijera nada más, y se dirigió a la cocina, sacó una barra de pan de masa madre recién hecha y la cortó con facilidad, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Unos minutos más tarde, colocó un plato humeante delante de él, con queso fundido dorado y crujiente, y un cuenco de sopa de tomate al lado, su plato reconfortántela, que solía hacer su abuela, cuando las noches eran demasiado largas y el mundo parecía demasiado cruel. «Esta va por mí», dijo, colocándole una servilleta en el regazo. Daniel abrió mucho los ojos al dar el primer bocado. El queso se estiraba en largos hilos pegajosos. «Es lo mejor que he probado en mi vida», murmuró con voz entrecortada, cerca de asombro. Serena se rió entre dientes al verlo devorar el sándwich. «La buena comida lo mejora todo», dijo en voz baja.
pero por dentro sentía el dolor familiar que la invadía cuando veía a alguien tan joven, tan pequeño, cargando ya con el peso del mundo. Lo que no sabía era que alguien la observaba desde el otro lado de la calle. Un elegante Bentley negro estaba parado en las sombras, con las ventanas tintadas reflejando el resplandor de neón del restaurante. Raymond Holt estaba sentado en silencio, con sus afilados ojos grises clavados en la escena que se desarrollaba ante él. A sus 46 años, Raymond era un hombre que había construido su imperio sobre el control, la precisión y la crueldad. Holt Dynamics era el corazón palpitante de la industria tecnológica de Baltimore, una máquina de $1.000 millones que funcionaba con eficiencia, no con sentimientos. Y Raymond, su director ejecutivo, había pasado años asegurándose de que nada, ni ninguna persona, ni ninguna emoción, ni ninguna debilidad pudiera interferir en ello. Sin embargo, allí estaba, observando, escuchando, pensando. Daniel era su hijo y esa mujer, esa camarera negra con un delantal barato en un restaurante destartalado. Estaba alimentando a su hijo gratis. Raymond apretó la mandíbula. .se había retrasado en una llamada de emergencia con sus inversores en 1900 Japón y le había dicho a Daniel que esperara en la cafetería solo unos minutos. No se esperaba esto. Cogió el teléfono y marcó rápidamente. «Nora», dijo cuando su asistente contestó. «Ve al restaurante Lexington sin traje ni tacones. Te necesito allí en 20 minutos». Hubo una pausa. Señor Raymond apretó el teléfono, con fuerza. «Averigua todo lo que puedas sobre la mujer que acaba de dar de comer a mi hijo». Luego colgó. Dentro del restaurante Daniel se reía por primera vez en toda la noche, balanceando las piernas bajo la mesa, con manchas de sopa en la barbilla. Serena se las limpió con una servilleta, sacudiendo la cabeza. «¡Qué desastre comiendo!», dijo. Al otro lado de la calle Raymond observaba su expresión, indescifrable, con la mente ya en marcha, calculando, porque él no creía en la bondad, creía en las deudas, y se diera cuenta o no, Serena Carter acababa de meterlo en la suya. Serena se limpió las manos en el delantal y miró hacia la ventana del restaurante mientras la lluvia seguía cayendo y formaba rayas irregulares en el cristal. Daniel estaba terminando el último bocado de su sándwich, con los dedos ya calientes y sin temblores. Y su rostro había perdido esa tensión cansada, esa mirada cautelosa que los niños de su edad no deberían tener. Sintió una pequeña oleada de satisfacción. Una persona más, un momento más de bondad. Eso era suficiente para ella. Entonces, la puerta se abrió de golpe y el aire frío entró primero, seguido de una mujer con vaqueros y una sudadera con capucha, con el pelo rubio recogido bajo, una gorra descolorida. Desentonaba en la cafetería, no por lo que llevaba puesto, sino por su se comportaba, aguda, calculadora, evaluándolo todo con una sola mirada. Serena llevaba suficiente tiempo trabajando en este negocio como para reconocer a alguien que no estaba allí para tomar un café. La mirada de la mujer se posó inmediatamente en Daniel y su expresión se suavizó, agachándose junto al niño. «Hola, campeón. Hora de irse», dijo. Con ligereza, aunque había algo en su tono que no encajaba, demasiado suave, demasiado ensayado. Daniel frunció el ceño y se limpió la boca con la servilleta que Serena le había dado. «Pero no me he terminado la leche», dijo la mujer, Nora, cuyo nombre Serena aún no sabía, inclinando la cabeza con una sonrisa ensayada. «Puedes llevártela, tu coche está esperando». El instinto de Serena se disparó. Había visto a demasiada gente ser despedida, borrada, apartada sin pensarlo 2 veces. Demasiados momentos en los que no se esperaba que alguien como ella hiciera preguntas, pero ella siempre las hacía. Cruzó los brazos y estudió a la mujer con atención. «¿Lo conoces?». La sonrisa de la mujer no vaciló, pero su postura cambió. Un sutil tensarse de los hombros, el más mínimo destello de vacilación. «Sí», dijo con suavidad. «Soy su tía». Serena no parpadeó. Se volvió hacia Daniel, ese dulce niño.
Daniel dudó un segundo demasiado. La mandíbula de Nora se tensó. Serena había crecido en un mundo en el que la vacilación podía significarlo todo. Sabía cómo era el miedo, lo que podía hacer el poder cuando se movía en silencio. También sabía que esa mujer no era la tía de Daniel. Se agachó a su lado él y se encontró con su mirada insegura. ¿Estás bien, cariño?, le preguntó, con voz más suave, como un escudo. ¿Quieres ir con ella? Daniel miró entre ellas con los dedos apretados sobre la servilleta, los nudillos diminutos y blancos. Ella está aquí por mi padre, murmuró. Supongo que tengo que irme. Serena no se movió. Su instinto le gritaba que insistiera, que exigiera más, que se asegurara de que ese niño estuviera realmente a salvo. Pero ella había estado allí antes, con una mujer negra presionándola demasiado, haciéndole demasiadas preguntas y llamando la atención equivocada. Aún así, no iba a dejar que se fuera con las manos vacías. Se acercó al mostrador, cogió una galleta con trocitos de chocolate envuelta en papel encerado y se la deslizó a Daniel en la mano para el camino. Para el camino, dijo. Los pequeños dedos se cerraron alrededor y por primera vez en toda la noche, él sonrió. Gracias, Serena, eres la mejor. Serena esbozó una sonrisa forzada, pero algo en su pecho se tensó. Observó cómo Nora empujaba a Daniel hacia la puerta. La tensión silenciosa entre ellas era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Justo antes de salir a la lluvia, Nora miró hacia atrás. No dijo nada, solo miró. Y Serena reconoció lo que era. Una advertencia al otro lado de la calle. Los faros del Bentley parpadearon cuando Nora se acercó a la puerta trasera, que se abrió antes de que pudiera llamar, y Raymond salió, su amplia figura enmarcada por el resplandor del letrero de neón del restaurante. En cuanto Daniel estuvo a salvo dentro, abrochado en el asiento trasero, Raymond se volvió hacia Nora. Bueno, Nora. Nora exhaló y se echó hacia atrás la capucha. Es lista, admitió. No se tragó lo de la tía, casi me delata. La expresión de Raymond no cambió, pero ella lo dejó pasar. No tenía otra opción. Nora dijo con tono significativo. Ya sabes cómo es. Una mujer negra haciendo una escena. Ella habría sido la que se hubiera metido en problemas, no yo. Raymond contrajo la mandíbula, pero no dijo nada. Nora cruzó los brazos. Ella no es como las demás. Raymond ya lo sabía. Lo había visto en el momento en que Serena salió a la lluvia sin dudarlo, la forma en que le había hablado a Daniel como si él importara, no como si fuera un inconveniente. Había visto a gente doblegarse, adular, manipular por su dinero, pero ella ni siquiera sabía que era su hijo y le había ayudado de todos modos, eso la hacía peligrosa. Abrió la puerta del coche y se deslizó dentro con voz baja. Quiero todo sobre ella, nombre, dirección, antecedentes. Se abrochó el cinturón de seguridad mirando al frente. Quiero que esté en mi escritorio por la mañana. Nora. Dudó un instante demasiado largo, señor. Por la mañana exhaló y asintió con la cabeza. Entendía. El Bentley se alejó de la acera y el restaurante se hizo cada vez más pequeño en el espejo retrovisor. Pero Raymond no pensaba en las luces de la ciudad ni en el tráfico que tenía por delante, sino en Serena Carter y en la deuda que tenía con ella. Serena regresó a casa esa noche con las zapatillas empapadas por la lluvia y el frío calándole los huesos. Las míseras propinas del restaurante pesaban poco en su bolsillo. Apenas le alcanzaban para pagar el alquiler, por no hablar de la comida, pero el recuerdo de la sonrisa de Daniel seguía con ella. Algo en aquel encuentro la inquietaba, una sensación de malestar que se le metía bajo la piel. Ya había visto antes aquella sonrisa forzada y pulida en el rostro de la mujer. La forma en que Daniel había dudado antes de responder no era un desconocido cualquiera recogiendo a un niño. Era alguien que sabía exactamente lo que estaban haciendo.
Subió las escaleras hasta su apartamento de una habitación en West Fayette Street, donde la calefacción apenas funcionaba y las paredes eran tan finas que se oía la televisión de los vecinos. Bree Doors. Downen, cuando cerró la puerta, se apoyó en ella y se frotó la cara con la mano. Hacía mucho tiempo que había aprendido no meterse en asuntos que no le incumbían, pero esto era diferente. Esto estaba mal. Antes de que pudiera sacarse esa sensación de encima, llamaron a la puerta. Serena se puso rígida. Nadie venía a esas horas. Miró por la mirilla y se le revolvió el estómago. Un hombre estaba al otro lado, alto, de hombros anchos, vestido con un abrigo negro caro que parecía costar más que todo el alquiler de su piso. Tenía el rostro anguloso y los ojos grises, fríos y penetrantes, como si ya la hubiera desnudado, con la mirada antes de que ella abriera la puerta. No la abrió. ¿Quién es? Hubo una pausa y luego una voz grave, controlada, demasiado controlada. Raymond Holt. Ese nombre no le decía nada. ¿Qué quiere?, preguntó sin apartar la mano de la cerradura. Hubo otra pausa. El instinto de Serena le gritaba que no abriera. Pero la curiosidad pudo más. Lentamente, abrió la puerta y la abrió lo justo para ver su rostro con claridad. Él no pintaba nada en ese edificio, en esa parte de la ciudad, en su mundo. No, te conozco, dijo ella con frialdad. Su expresión no cambió. No, pero tú conoces a mi hijo. El pulso de Serena se aceleró. Ahora lo estudiaba con atención, la forma en que su presencia llenaba la pequeña entrada, la forma en que su abrigo aún estaba húmedo por la lluvia, pero sus zapatos estaban impecables. Esto era el dinero, el poder, el que puede destruir a las personas sin siquiera levantar un dedo. Apretó con fuerza el marco de la puerta. Daniel, dijo lentamente, tú eres su padre. Apenas se percibía un movimiento en la cabeza de él. Anoche estaba al otro lado de la calle. El frío que se había instalado en los huesos de ella se volvió punzante. «¿Estabas mirando?» Yo era Serena. Exhaló por la nariz. «¿Qué? ¿Viniste a quejarte de que le di de comer a tu hijo?» «No». La mirada de Raymond parpadeó, indescifrable. «Estoy aquí porque no creo en la caridad, pero sí creo en pagar las deudas». Y sin esperar su respuesta, sacó un sobre de su abrigo y lo colocó sobre la destartalada mesa de la cocina. Serena no se movió. Lentamente miró el sobre. Grueso. Caro. Del tipo de papel que tenía peso. Del tipo de papel que significaba que lo que había dentro no era poca cosa. Tragó saliva. ¿Qué es eso? ¿Una oferta de trabajo? El cerebro de Serena se bloqueó. Parpadeó y lo miró. «Oh, ¿qué?» Raymond ladeó ligeramente la cabeza como si tuviera náuseas. Cuánta paciencia estaba dispuesto a concederle. Un trabajo en HT Dynamics, con un sueldo de 6 cifras y todas las ventajas. Serena soltó una risa aguda e incrédula. ¿Crees que quiero trabajar para un hombre blanco y rico que cree que darnos un cheque nos deja en paz? Raymond no se inmutó. No creo que quieras caridad. Serena, por eso no te la ofrezco. Su nombre en boca de él le hizo oprimirse el pecho. Cruzó los brazos. Ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente. Su voz era firme, inquebrantable como la de un hombre que nunca pregunta, solo decide. Sé que le diste de comer a mi hijo sin esperar nada a cambio. Sé que no lo trataste como una molestia. Sé que eso es poco común. Serena tragó saliva con dificultad, tratando de ignorar la forma en que sus palabras le sacudieron las costillas. Miró de nuevo el sobre, el peso ridículo que tenía sobre la mesa, y se preguntó qué haría exactamente en H Dynamics preparando café. La boca de Raymond se crispó. Algo parecido a una sonrisa de diversión se dibujó en su rostro antes de desaparecer. No, trabajarías directamente conmigo, encargándote de las negociaciones y las relaciones públicas. Se te da bien tratar con la gente. Necesito a alguien así. Serena resopló. No me necesitas.
Tienes una empresa llena de graduados de la Ivy League que se habrían degollado entre ellos por un trabajo así. La expresión de Raymond finalmente cambió ligeramente. Por eso no confío en ellos. El silencio se extendió entre ellos, pesado, expectante. Serena podía sentir el peso de su oferta presionándola, envolviéndola por los bordes de su orgullo, su agotamiento, su obstinada negativa a dejarse comprar. Pero 6 cifras significaban no más alquileres atrasados, no más vivir al día, no más noches preguntándose cómo estiraría los últimos $20. La voz de su madre resonaba en su cabeza. Nunca les debas nada a esa gente, cariño. Sabes que no dan nada sin quitar. Apretó la mandíbula. ¿Por qué yo? Raymond la miró fijamente y, por primera vez, algo titiló en sus ojos. Porque viste a mi hijo, dijo en voz baja, como si le costara algo decirlo. No es mi dinero, no es mi nombre. Tú lo viste. Serena se tensó, miró el sobre por última vez y luego, lentamente, lo cogió. Lo pensaré, murmuró. Raymond la estudió durante un largo momento y luego asintió con la cabeza. Bien, y sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se marchó. Serena se quedó allí de pie mucho tiempo después de que se cerrara la puerta, con el peso del sobre en sus manos más pesado de lo que debería, porque ya sabía que no solo iba a pensarlo, sino que iba a decir que sí. El primer día en Hall Dynamics fue como entrar en otro mundo, un mundo en el que todo brillaba demasiado, donde el dinero olía a mármol recién pulido y el aire estaba cargado de poder. Serena entró en el imponente edificio de cristal de unos grandes almacenes con una chaqueta y unos zapatos de tacón de segunda mano, sintiendo todas las miradas clavadas en ella en el momento en que cruzó el vestíbulo. No era el tipo de atención a la que estaba acostumbrada, no era curiosidad, era evaluación cálculo, juicio. Mantuvo la cabeza alta y los hombros rectos. Había trabajado en lugares donde la gente la subestimaba antes de saber cómo mantenerse firme. Raymond la esperaba en su oficina, un espacio amplio y elegante con ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad y un escritorio tan impecable que parecía más una obra de arte que algo que se utilizara realmente para trabajar. No levantó la vista cuando ella entró, solo señaló la silla frente a él. «¿Llegas tarde, Serena?» Arqueó una ceja, sentándose 2 minutos después. Raymond finalmente la miró a los ojos grises, afilados. «Son 2 minutos. No tengo tiempo. Para perder, Serena». Exhaló, sacudiendo la cabeza. Apenas llevaba 5 segundos allí y él ya estaba empezando. «Mira, ¿me quieres aquí o no?» Se reclinó en la silla, estudiándola. «Eso está por ver». Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta de cristal y entró Nora con una tableta en la mano y expresión indescifrable. Serena no pasó por alto la forma en que la mirada de la mujer se posó en ella, como si estuviera evaluando si pertenecía allí. Spoiler, ya había decidido que no. «No has faltado», dijo Nora con suavidad. «Bienvenida a Holt Dynamics». Serena la miró a los ojos y esbozó una lenta sonrisa en los labios. «Ah, usamos los apellidos. Muy bien. Me alegra verte de nuevo, M.Z. Winters». Algo brilló en los ojos de Nora solo por un segundo antes de volver su atención a Raymond. «He preparado los informes para las próximas negociaciones con el grupo. Orion». Le entregó la tableta sin apenas mirar a Serena. «¿Quieres que le informe sobre los protocolos de la empresa?» Raymond ni siquiera levantó la vista. No. Serena no estaba segura de si eso era bueno o una mañana de guerra. Nora solo asintió, pero antes de marcharse dudó ligeramente en la puerta, mirando hacia Serena una vez más. «Buena suerte», murmuró. Serena ladeó la cabeza. La forma en que lo dijo no sonaba como un ánimo, sonaba como una advertencia. No tuvo mucho tiempo para pensar en ello antes de que Raymond se sumergiera en el trabajo. Sin charla, sin acomodarse, sacó un expediente y lo deslizó por la mesa. «El grupo Orion», dijo.
Quieren aprobar un contrato que reduciría los costes laborales mediante la externalización de puestos de trabajo al extranjero. Eso significa despedir a miles de personas. Serena echó un vistazo al expediente con el estómago revuelto. ¿Y tú quieres que haga qué? Convencerlos de que no lo hagan. La mirada de Raymond no vaciló. Quiero que hagas lo que mejor sabes hacer, manejar a la gente. Serena se echó hacia atrás y cruzó los brazos. A ver si lo entiendo. ¿Me has traído aquí porque crees que puedo... ¿Qué? ¿Convencer a estos multimillonarios de que tengan conciencia? Raymond no pestañeó. No. Te he traído porque creo que entiendes algo que ellos no entienden. Serena entrecerró los ojos. ¿Y qué es eso? Él se inclinó ligeramente hacia adelante. Que las personas que no tienen nada que perder luchan con más fuerza. Las palabras le golpearon en lo más profundo, algo inefable pero cierto. Ella lo miró fijamente durante un largo momento y luego exhaló, sacudiendo la cabeza. Sabes que hablas con acertijos para alguien que dirige un imperio tecnológico por primera vez. La comisura de sus labios se torció, casi en una sonrisa, pero no del todo. Y entonces, así, sin más, el momento pasó. Las reuniones son al mediodía, dijo él, levantándose. Intenta no llegar tarde. Serena puso los ojos en blanco, pero no discutió. Tenía un trabajo que hacer. La sala de conferencias era más fría que el resto del edificio. Todo era acero y vidrio, como si hubiera sido diseñada para que la gente se sintiera incómoda. Serena se sentó junto a Raymond en la larga mesa de caoba frente a 3 hombres con trajes a medida, cada uno de los cuales irradiaba el tipo de confianza que da saber que pueden comprar y vender vidas enteras con un solo trazo de pluma. El líder del grupo, Philip Langford, de 60 años, con el pelo blanco peinado hacia atrás como la arrogancia de la vieja riqueza, apenas la miró. Serena había tratado antes con hombres como él, de los que solo veían valor en las personas que se parecían a ellos. No dejó que se le notara. Raymond abrió la conversación yendo directo al grano. Quieren trasladar la producción a Taiwán. Dicen que ahorrará costes y aumentará la eficiencia. Hizo una pausa. Yo digo que destruirá una fuerza laboral que ha construido la infraestructura de esta empresa durante más de una década. Langford esbozó una lenta sonrisa de labios apretados, de esas que no llegan a los ojos. Lo entiendes mal, Raymond. No es nada personal. Son solo negocios. Los dedos de Serena se curvaron bajo la mesa. No es nada personal. Había oído esa frase demasiadas veces en su vida, cuando su casero subió el alquiler de la noche a la mañana porque los promotores querían revitalizar el barrio, cuando su madre perdió trabajo en la fábrica textil porque habían encontrado mano de obra más barata en el extranjero, cuando empresas como esta cerraban comunidades y lo llamaban estrategia. Sonrió pero con dureza. Es curioso, dijo inclinando la cabeza. Porque siempre son solo negocios hasta que es tu trabajo el que está en juego. Langford la miró por primera vez. Raymond no interrumpió. Solo observaba. Langford exhaló bruscamente por la nariz, como si tuviera cosas mejores que hacer que entretener a los empleados, y tú eres Serena. Serena Carter Holt Dynamics. Él la miró de arriba a abajo y ella vio el momento exacto en que la descartó. No le importaba, ya la habían subestimado antes. Langford se recostó en su silla y agitó una mano. Mira, cariño, lo entiendo, ¿crees? Que nosotros somos los villanos aquí. Pero se trata de números, se trata de lo que tiene más sentido, cariño. Serena apretó la mandíbula y se inclinó hacia adelante, imitando su postura. De acuerdo, dijo con frialdad. Hablemos de números. Deslizó un documento por la mesa. Este es un desglose de lo que ocurre cuando se traslada la producción al extranjero. Al principio se reducen los costes, pero en 3 años, cuando aumenta la demanda de mano de obra, el nuevo centro de fabricación se encarece y se gastan millones.
en reestructuraciones, recontrataciones y gestión de desastres de relaciones públicas, cuando los titulares digan «trabajadores estadounidenses traicionados por el beneficio», dijo ella, dando un golpecito al papel. Eso no es una suposición, es un análisis de mercado. Langford echó un vistazo al archivo, pero no lo tocó. Serena lo miró fijamente, sin pestañear. Sini se inmutó. Puede tomar la decisión inteligente. Ahora, dijo con voz tranquila y mortal. O puede explicar a sus inversores por qué sus ganancias a corto plazo les acaban de costar sus rendimientos a largo plazo. Silencio. Finalmente, Langford exhaló, cogió el papel y lo hojeó. Raymond no sonrió, pero Serena pudo sentir el cambio en la habitación. Acababa de cambiar el juego. Langford dejó el documento sobre la mesa con expresión impenetrable. «Volveremos a estudiar la propuesta», dijo Raymond asintiendo con la cabeza. La reunión terminó poco después, cuando Langford y sus socios se marcharon. Serena sintió el peso de la mirada de Raymond sobre ella. Se volvió hacia él. «Bueno, Raymond». Él la estudió durante un largo momento y luego dijo, «Sabía que te contraté por una razón». Serena sonrió con aire de suficiencia. «Tienes toda la razón». Y por primera vez desde que entró en Holt Dynamics, sintió que pertenecía a ese lugar. En 2 meses, Serena había encontrado su ritmo en Holt Dynamics, o al menos eso creía. Había aprendido a moverse por los pasillos del poder, a mantenerse firme en un mundo que apenas reconocía su existencia. Se había enfrentado a Philip Langford y había salido victoriosa. Le había demostrado a Raymond y a sí misma que no estaba allí como un gesto simbólico, como una mascota corporativa, sino que estaba allí porque pertenecía a ese lugar. Pero las victorias en la cima eran efímeras, porque ahora la empresa estaba en problemas. Serena estaba en problemas y alguien acababa de tenderle una trampa para que ella cargara con la culpa. Acababa de regresar de una reunión con un cliente cuando Nora la encontró en el pasillo. «Tenemos un problema», dijo con tono agudo y urgente. Serena frunció el ceño. «¿Qué problema?» Nora no respondió. Solo le entregó a Serena un correo electrónico impreso. El estómago de Serena se hundió en cuanto vio el contenido. Era un informe financiero de la empresa con datos financieros confidenciales que se había filtrado a la prensa y el correo electrónico que lo reenviaba tenía el nombre de Serena. Las palabras se difuminaron en el aire de la habitación que se volvió denso y pesado. Se obligó a respirar. «Esto no es mío, lo sé», dijo. «Nora, pero alguien quiere que lo sea». El pulso de Serena latía con fuerza en sus oídos. Había pasado por suficientes situaciones como esta para saber lo rápido que se precipitaban las cosas. Una mujer negra en un espacio de poder blancono se beneficiaban de la duda. No se le consideraba inocente hasta que se demostraba su culpabilidad. Era culpable en el momento en que lo decían. Apretó el papel y lo volvió a escanear. «¿Quién más ha visto esto?», dijo Raymond, Nora, y la junta directiva. Su respiración se entrecortó. La junta directiva apenas había conseguido abrirse. Caminó en esta empresa y ahora estaban a punto de echarla. La oficina de Raymond estaba más fría de lo habitual, o tal vez era solo la forma en que la miraba. Tenía las manos entrelazadas sobre el escritorio y su expresión era indescifrable, pero sus ojos, esos agudos ojos grises, la estudiaban, la sopesaban. Serena sintió que algo se le encogía en el pecho. «Dime que no me he equivocado», dijo él en voz baja y controlada. Serena dejó caer el correo electrónico sobre su escritorio. «Esta no soy yo». Rayon no miró el papel. No hacía falta. «Quiero creerlo», dijo con voz firme. «Pero se trata de una filtración grave, Serena. Millones en exposición, caída de las acciones, investigaciones. ¿Entiendes lo grave que es?» Serena se inclinó hacia adelante con las manos apoyadas en su escritorio. «Lo entiendo perfectamente. También entiendo que quien haya hecho esto sabe exactamente lo que está haciendo. Yo era el blanco fácil, ¿verdad? La forastera.
La mujer negra con demasiada confianza en sí misma. ¿Quién va a creerme a mí en lugar de a un ejecutivo que lleva aquí 10 años? Raymond no se inmutó, pero tampoco la contradijo. El silencio se prolongó demasiado. Las uñas de Serena se clavaron en las palmas de las manos. ¿Crees que fui yo? Raymond la miró fijamente. No. El aire que había estado conteniendo finalmente salió, pero él continuó. ¿La junta directiva lo sabe? Serena, maldijo entre dientes mientras daba vueltas. Podía sentir cómo se le apretaba el nudo. ¿Y ahora qué pasa? Preguntó, forzando las palabras. Raymond exhaló y se frotó la mandíbula con la mano. Encontraremos al verdadero responsable de la filtración. Serena se quedó paralizada. Nosotros no, tú no, yo no nosotros. Por primera vez desde que entró, el hielo de su pecho se rompió. Raymond se puso la chaqueta del traje. Nora ya está rastreando el correo electrónico. La fuente fue desviada a través de un servidor externo. Alguien cubrió bien sus huellas. Él la miró a los ojos. Tendremos que ser más inteligentes. Serena cruzó los brazos y lo miró fijamente. ¿Y si no los encontramos a tiempo? ¿Y si la junta decide despedirme? Raymond apretó la mandíbula. Entonces les haremos arrepentirse. Serena lo estudió. Raymond Holt no era el tipo de hombre que hacía promesas, pero por primera vez le creyó. Y quienquiera que la hubiera tendido una trampa estaban a punto de descubrir exactamente a qué tipo de lucha se habían enfrentado. La verdad se desveló más rápido de lo esperado. Serena y Nora trabajaron toda la noche revisando los registros del servidor, siguiendo las migajas digitales. Quienquiera que la hubiera incriminado había sido cuidadoso, pero no lo suficiente. La filtración se había desviado a través de una cuenta secundaria vinculada a Eric Callaway, un alto ejecutivo con 10 años en Hall Dynamics y reputación de mantener las manos limpias mientras dejaba que otros hicieran el trabajo sucio. Por la mañana tenían pruebas suficientes para hundirlo. Serena irrumpió en la sala de Milwaukee juntas antes de que pudieran llamarla como a una delincuente. El aire estaba cargado de tensión. Docenas de hombres poderosos y elegantes, con trajes a medida, la miraban como si ya no estuviera allí. Raymond estaba sentado a la cabecera de la mesa, impenetrable. El señor Carter, uno de los miembros del consejo, un hombre mayor con una sonrisa de labios finos, le indicó el asiento vacío frente de ellos. Supongo que sabe por qué está aquí. Serena no se sentó. Nunca había pensado en hacerlo. Sí, lo sé, dijo con voz firme. Y supongo que todos ustedes saben que están a punto de cometer un error muy caro. Una pizca de diversión cruzó el rostro de Raymond, pero no interfirió. Señorita Carter, comenzó el miembro de la junta. Pero ella lo interrumpió. Era un blanco fácil, ¿verdad? Dijo, mirando al nuevo empleado. La forastera, a quien podían culpar de esto y barrer bajo la alfombra. Se detuvo y colocó una gruesa carpeta sobre la mesa. Excepto que eligieron a la persona equivocada. Deslizó la carpeta hacia ellos. El silencio se prolongó mientras hojeaban los documentos. Sus expresiones pasaron de desdeñosas a algo más parecido a la alarma. Eric Callaway estaba sentado 2 asientos más allá, con el rostro cada vez más pálido. Estos son correos electrónicos rastreados, continuó. Serena. Transferencias bancarias, registros de llamadas con periodistas, todos vinculados a Callaway, no a mí. Cruzó los brazos y, antes de que preguntaran, transferencias bancarias, registros de llamadas con periodistas, todos ellos vinculados a Callaway, no a mí, dijo cruzando los brazos. Y antes de que preguntes, sí, nuestro equipo legal ya tiene copias y también la prensa, así que si quieres hablar de control de daños, yo empezaría por ahí. Un murmullo recorrió la sala. Callaway se puso de pie de un salto, con la voz un poco demasiado aguda, demasiado desesperada. «Esto es ridículo», dijo. «Está mintiendo». Serena se volvió hacia Raymond, levantando una ceja.
¿Soy yo? Raymond finalmente habló, con una voz tan afilada como el cristal. No, no lo está. Las palabras sonaron como un golpe. Calloway cerró la boca de golpe. Raymond se puso de pie, ajustándose los gemelos. Con efecto inmediato, Eric Calloway está despedido. Se emprenderán acciones legales. Dejó que el peso de sus palabras calara antes de dirigir su atención al resto de la sala. Y si alguien más en esta empresa cree que puede jugar al mismo juego, que esto sirva de advertencia. El silencio que siguió fue absoluto. Serena no sonrió, no necesitaba hacerlo. Había ganado. 2 semanas más tarde, estaba de pie junto a Raymond en la graduación de Daniel. El chico le sonrió desde su silla de ruedas, sosteniendo su diploma, como si fuera el mayor premio del mundo. Te dije que lo conseguiría, dijo con el pecho hinchado. Serena se rió y le revolvió el pelo. Nunca lo dudé ni por un segundo. Raymond los observaba con su habitual aire impasible, pero de alguna manera más suave. Lo has hecho muy bien, Carter, dijo. Ella sonrió con aire de suficiencia. Claro que sí. Daniel miró a ambos. ¿Vais a abrazaros o algo así? Raymond suspiró. Ni hablar. Serena puso los ojos en blanco. Dios, no. Daniel solo sonrió por primera vez en mucho tiempo. Serena sintió que había construido algo real, algo que importaba, y aún no había terminado. Años más tarde, Serena Carter estaba sentada en la oficina ejecutiva de Holt Dynamics, con su nombre grabado en la puerta como vicepresidenta de Estrategia Corporativa. Lo que había comenzado como un trabajo, un reto, se había convertido en una misión. Bajo su liderazgo, la empresa amplió sus iniciativas de trabajo ético, puso en marcha programas de mentoría y estableció asociaciones con empresas propiedad de minorías en toda la ciudad. Un nuevo centro comunitario llevaba el nombre de Fundación Carter Holt, que financiaba la educación y las oportunidades de empleo para jóvenes desfavorecidos. En la ceremonia de inauguración, Daniel, ahora estudiante de primer año de universidad, estaba a su lado sonriendo como el niño que una vez consiguió una comida gratis en una cafetería gracias a la amabilidad de alguien. Ese era el tipo de inversión que siempre daba sus frutos. Únete a nosotros para compartir historias significativas pulsando los botones me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para empezar el día con lecciones profundas y empatía sincera.